Amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por la maravillosa obra que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy, continuando con la serie de los atributos de Dios, me gustaría poder exponerles acerca de el decreto de Dios. Para ello vamos a dividir en tres partes esta breve exposición. En primer lugar, vamos a dar la definición. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta algunos aspectos a considerar sobre el decreto de Dios. Y por último, vamos a ver qué aplicación podemos darle en nuestras vidas. Bueno, comenzando con la definición, cuando nosotros hablamos de la palabra decreto, estamos haciendo referencia a la declaración oficial que es emitida por un rey o gobernante de una nación que especifica algunas instrucciones y órdenes que deben ser acatadas por todos los habitantes de dicha nación. Por ejemplo, en nuestro caso, la máxima autoridad es el presidente de la República. Y cuando él emite un decreto, ese decreto es expuesto, es emitido y es divulgado por los diferentes medios de comunicación. Y es un documento en el cual detalla todas las especificaciones de ese decreto en particular. Por ejemplo, la cuarentena inteligente es un decreto presidencial y en ese documento muestra todas las fases que se van a ir cumpliendo a medida que van transcurriendo los meses, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de el decreto de Dios, estamos hablando de algo mucho más profundo, porque estamos hablando del rey y del gobernador de todo el universo. El pastor Miguel Núñez, por ejemplo, nos comenta que los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto y que son propósitos declarados desde la eternidad de tal forma que Él conoce, ha organizado y ha orquestado todo cuanto ha de ocurrir, ya sea de manera eficaz o de manera permisiva. El doctor Josías Grauman también nos comenta que el decreto de Dios describe su control soberano sobre todo lo que existe, particularmente acerca de la creación, la elección, la caída y la redención. Pero no solamente eso, sino también todas las cosas, inclusive los mínimos detalles. Como dice su palabra, aún los cabellos Él los tiene todos contados. Y nos dice también, por ejemplo, el erudito Arthur Pink, de que las escrituras nos muestran de que existió un solo acto en su mente en el cual Él decretó todas las cosas. Por lo tanto, nosotros no decimos los decretos de Dios, sino decimos el decreto de Dios. Pero para poder comprender mejor la infinita mente del Señor, nosotros lo dividimos en partes y lo decimos de manera plural, es decir, los decretos de Dios. Bueno, ahora pasemos a la segunda parte, que son los aspectos a considerar acerca del decreto de Dios. Y para poder comprender mejor, lo dividí en 7 aspectos. En primer lugar, el decreto de Dios es eterno, inmutable y perfecto. Es eterno por cuanto no tiene principio ni fin. Por ejemplo, en 1 Pedro, cuando habla de la salvación, nos dice que Él ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice el Salmos 33 que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Es inmutable por cuanto no
hay variación, no hay cambio, sino que Él ya ha establecido eso y así se va a cumplir. Por ejemplo, Isaías 14, desde el 24 en adelante nos dice que Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y dice, ¿quién lo impedirá? Y dice, su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? Por eso es que no hay variación en cuanto a su decreto. Y por último, es perfecto, porque como Él es perfecto, todo lo que Él decreta y todo lo que Él hace, lo hace también de manera perfecta. Por ejemplo, dice el Salmos 92:15 de que en Él no hay injusticia. Y el Salmos 25 dice que bueno y recto es Jehová. Por ende, todo su decreto también lo es. El segundo aspecto a considerar es que Él decreta en completa libertad, porque Él no depende de nada ni de nadie en cuanto a todo lo que Él desea hacer. La Confesión de Fe de Londres acerca del decreto de Dios dice que Él, desde toda la eternidad, conforme al sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en Él mismo libre e inalterablemente todas las cosas y todo lo que sucede. Y el apoyo bíblico que podemos encontrar es el Salmo 135, versículo 6, que dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En tercer lugar, el tercer aspecto a considerar es que Dios decreta para su gloria. Todas las cosas que el Señor ha establecido en su decreto lo ha hecho para la alabanza de su gloria. Y esto de repente suele entrar en conflicto con el hombre porque nosotros tendemos a ver esto como algo egoísta o como algo injusto. Sin embargo, Dios no es egoísta al buscar su propia gloria porque Él es un ser perfecto, santo y todopoderoso. Y no hay nada mayor a Él. Por lo tanto, cuando Él busca su propia gloria, Él no está siendo egoísta, sino que Él está siendo justo y está haciendo todo de una manera perfecta. Y para toda su creación no hay mayor gozo y mayor satisfacción que el Señor haga todas las cosas para su propia gloria. Como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El cuarto aspecto a considerar es que todo ha sido decretado por Dios. Dice el Lamentaciones 3:37 y 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es decir, todo, desde la creación del mundo, desde la redención, hasta las cosas más pequeñas como los cabellos de cada uno, de cada una de todas las criaturas que existen, o hasta las moléculas más pequeñas que nosotros podamos imaginar, todo ha sido decretado por Él. No hay acción, no hay nada que no esté contemplado dentro de sus decretos, incluso las cosas malas. Sin embargo, y ahí pasamos al quinto aspecto a considerar, Dios nunca es autor de la maldad ni del pecado del hombre. Como dice Santiago en capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie. Si bien él utiliza la maldad para para poder cumplir su decreto, él no lo hace como autor de la maldad. Dice el pastor Miguel Núñez que él actúa de manera permisiva con respecto a las cosas malas, es decir, que él permite, ordena y controla las cosas malas, pero él no es el que produce y no es el que hace las cosas malas. Por lo tanto, y el sexto aspecto, el hombre es responsable de todos sus actos, especialmente de sus actos de maldad. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 14, que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Es decir, el Señor en su decreto, conforme a su sabiduría, ha decretado de tal manera que el hombre es 100% responsable de todas las cosas. Por ejemplo, cuando los hermanos de José le entregaron en esclavitud a los egipcios, ellos fueron responsables de lo que hicieron. Pero como dice José, el Señor ha utilizado ese acto de maldad para bien. Y el último aspecto, que es una de las cosas más controversiales, es que los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación, porque una de las mayores incógnitas que surgen una vez que consideramos el decreto de Dios es que si todo ya fue decretado por Dios, ¿por qué entonces debemos de predicar el Evangelio? ¿Por qué nosotros debemos de ir y proclamar si es que yo ya soy salvo, si es que la persona que va a ser salva ya no hace falta que se le predique? La razón por la cual nosotros debemos predicar es porque en el decreto de Dios Él estableció de que los hombres sean salvos, preservados y santificados por medio de la predicación de las Escrituras. Es decir, si nosotros no somos diligentes y no predicamos el Evangelio, tanto para salvación como para santificación, ninguna alma va a ser salva, ya sea que nos utilice a nosotros o a alguna otra persona. Pero es necesario que cada creyente vaya y predique a todas las naciones. Y Romanos 10, 14 al 15 habla al respecto. Nos dice el apóstol Pablo que ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso, hermanos, es importantísimo que seamos diligentes y que no utilicemos como excusa algunos de estos aspectos. Y por último, la tercera cuestión, que son las aplicaciones prácticas. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar esta verdad? Uno de los mejores pasajes que nosotros podemos encontrar para dar una aplicación acerca del decreto de Dios es la epístola de Hebreos capítulo 6 versículo 16 al 20. En este pasaje nosotros encontramos consuelo, esperanza y seguridad. Y no solamente en este pasaje, sino a lo largo de todas las escrituras. Dice Hebreos 6 del 16 al 20, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación,
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, en primer lugar, Él nos reveló su decreto para que nosotros encontremos un consuelo y nos vistamos de la esperanza. Y luego continúa diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, no solamente nos da consuelo y esperanza, sino que también nos da seguridad. Por ejemplo, si nosotros tenemos dudas en cuanto a nuestra salvación, si es que se puede perder o no, nosotros sabemos por boca de nuestro Señor Jesucristo de que todo aquel que se acerca a Él no le va a echar fuera, y que todo lo que viene a Él no volverá a tener sed jamás, no volverá a tener hambre jamás, sino que Él le dará vida eterna. ¿Y cómo eso está confirmado? Porque el decreto de Dios es eterno e inmutable. La próxima vez que uno se sienta en ansiedad o que uno se sienta con tribulaciones, nosotros leemos las grandes promesas del Señor, y al saber que esas promesas han sido decretadas de manera inmutable, de manera eterna, como por ejemplo los Salmos, en el cual dice que Él perdona toda nuestra maldad, que Él nos consuela en la aflicción, que Él sana nuestras enfermedades. Nosotros tenemos que gozarnos y que tenemos que animarnos más y más, porque estamos guardados en Él. Y mis hermanos, sin más que añadir, yo estoy muy agradecido con el Señor y espero que este breve mensaje realmente les sea de mucha bendición. Y si por la gracia del Señor esto llega a oídos de un incrédulo, te animo con el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 35 al 37, que dice Jesús que Él es el pan de vida y que si te acercas a Él ya nunca más tendrás hambre, porque sin Él nada de esta vida tiene propósito, y peor aún, estás a la espera de un terrible juicio y toda la ira del Señor va a caer sobre ti. Por lo tanto, es mi ánimo que te acerques a Él en arrepentimiento, que confiese tus pecados y que tengas la certeza de que si te acercas a Él, Él no te echará fuera. Y que por la eternidad vas a tener gozo, vas a tener consuelo y vas a tener paz. Que el Señor bendiga grandemente su palabra.